El hombre en su estado original fue creado por Dios sin ninguna clase de limitaciones. Es más, la palabra de Dios dice que lo creó a imagen y semejanza de Él. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de la esencia que Dios le dio, su misma naturaleza, semejanza, la forma, la constitución que tenía el hombre, la habilidad, el intelecto, las emociones, la voluntad. Espectacular. Dios lo creó al hombre para que sea parte de su familia y lo rodeó de su gloria. Por lo tanto, el hombre no tenía ninguna limitación. La desobediencia, la pretensión de querer vivir lejos de Dios lo hizo salir de esa atmósfera de lo sobrenatural, y el hombre quedó reducido a un hombre con materia orgánica, intelecto, emociones y voluntad, y con un sinnúmero de limitaciones. A partir de ese momento, el hombre nunca más pudo disfrutar de la gloria de Dios, del poder, de las maravillas, de ese extraordinario poder que de forma natural fluye en aquellos que tienen una relación con Dios. Hasta que vino Jesucristo a morir por el ser humano, dar su vida en una cruz y restaurar, dice la Biblia, todas las cosas a su estado original. De tal manera que quienes hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido, hemos recibido el Espíritu Santo, podemos movernos en esa esfera sobrenatural y esperar que a través de nosotros el Señor haga lo que hacía cuando estaba aquí en la tierra: milagros, prodigios y señales. Usted se preguntará, ¿y qué es un milagro? Es una intervención de Dios en la esfera natural del hombre, que tiene la capacidad de alterar las leyes naturales, que tiene la capacidad de cambiar una circunstancia, crear un nuevo órgano, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de eso. Jesús está vivo y sigue haciendo milagros. Ahora, la pregunta es, ¿para qué son los milagros y cuál es el propósito? Le doy la bienvenida a todos los profetas que siempre están con nosotros, llevando adelante esta clase de programas que tiene como fin edificar tu vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de los milagros? Bueno, en realidad son muchos los propósitos por los cuales Jesús hizo milagros y por los cuales nos envió a nosotros a hacer milagros. El primero de ellos es para que el Padre sea glorificado. Cuando una persona refuta contra lo que dice la Biblia, refuta contra lo que habla un predicador, refuta contra un sinnúmero de cosas y trata de negar su veracidad, pero cuando ocurre un milagro, cuando ocurre una intervención de Dios en algo que era imposible y se vuelve posible, entonces no hay manera, no hay argumento que puedan negar de que existe un Dios todopoderoso. Entonces el primer propósito es que el Padre, Dios, sea glorificado. Entonces creo que cuando nosotros vemos milagros hoy en día, es glorificado el Hijo, es glorificado el Padre, es glorificado el Espíritu Santo. Y qué interesantes las evidencias que vemos hoy día, Gabriela, porque en cada servicio estamos viendo la manifestación de los milagros que hacía Jesús. Así es, apóstol. Muchos escépticos religiosos, muchos incrédulos, y me atrevería a decir que incluso muchos que creen en Dios, pero no creen en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, como ser los milagros, no creen en lo sobrenatural, se cuestionan todo el tiempo si existen los milagros. Nosotros hemos llegado a la deducción de que los milagros sí existen, no porque alguien nos los haya contado, no porque así lo diga la historia, ni porque lo veamos respaldado o confirmado a través de un diagnóstico médico. Los milagros existen porque lo vemos día tras día, semana tras semana en la iglesia, y escuchamos los testimonios de las miles de personas que vienen oprimidas por el diablo, por una enfermedad, y que son sanadas. Entonces, justamente con el propósito que usted decía, hay un milagro sorprendente que menciona el último libro, que por supuesto ya está pronto a salir, que habla acerca de este tema, y el milagro dice, cuenta que en alguna oportunidad llegó un hombre a la iglesia a pedir oración por su nieta, quien había sido diagnosticada con un virus en el cerebro llamado triquinosis, una larva en forma de caracol. La niña había sido sometida a un sinnúmero de tratamientos médicos, pero su caso cada vez iba empeorando. Los médicos le habían dicho que podría quedar con secuelas de falta de equilibrio, algún tipo de torceduras en los brazos, en el pie, o incluso podía quedar con epilepsia.
Sin embargo, el hombre, el abuelo, que vino a pedir oración a la iglesia en un periodo de 21 días de ayuno, vino a pedir oración, se oró por él, al tiempo los médicos le hicieron nuevos análisis y el virus había desaparecido. Wow. La niña quedó totalmente sana y no solo eso, sino que los médicos le dijeron que la niña no iba a tener ningún tipo de secuelas porque su cerebro estaba totalmente como nuevo. Ese es el propósito por el cual el Señor sigue haciendo milagros, para que el nombre del Padre sea glorificado. Pero también creo que hay varios propósitos que hemos encontrado nosotros y me gustaría que Andrea pueda hacer un aporte en cuanto a lo que estamos hablando. Así es, apóstol. La palabra del Señor nos dice que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Creo que la mayor confirmación que un hombre de Dios puede tener es cuando las señales lo siguen. Porque es fácil decir, creo en Jesús, o predicar de la palabra, pero que no hayan señales que los respaldan. Eso está medio sospechoso, porque a un hombre de Dios tiene que respaldarlo las señales, porque de esa forma es que Dios está confirmando a ese hombre de Dios que está llevando la palabra. Y es algo sorprendente, como decía la profeta Gabriel, es algo que nosotros vemos en la iglesia todos los días. Una de las evidencias, uno de los propósitos por el cual Jesús sigue haciendo milagros es cabalmente para mostrar que Él era el Mesías y demostrar su autoridad divina. Mira lo que dice la palabra en Hechos 10, 38, 42. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero que escuches y preste atención a este milagro sorprendente que pasó aquí en la iglesia. Una mujer llegó a la iglesia a testificar que hacía un tiempo sufrió de una embolia. Debido a esto, los médicos le detectaron una arteria en su cerebro que no funcionaba. Como secuela de la embolia, la mitad de su cuerpo quedó totalmente paralizado y tenía adormecimiento en ciertas partes de su cuerpo. Además de eso, fue perdiendo la visión al punto de ver bultos y solo reconocer a las personas por la voz, y también la audición quedó afectada. Cuando la mujer llegó a la iglesia y usted oró por ella, de repente comenzó a ver con normalidad, a escuchar con normalidad y a perder el adormecimiento que sentía en el cuerpo. Wow. Dios operó un milagro sorprendente en esta mujer. Qué extraordinario lo que Dios viene haciendo cada día en nuestras vidas, en los servicios y con toda persona que se acerca a Él con un corazón de humildad, porque si hay algo que debe llamar la atención es lo que dice Mateo en el capítulo 9, 35. Dice que el Señor Jesucristo hacía milagros porque se compadecía de la gente. Dios se compadece de la gente. No es un tema que deba ser atribuido a un hombre. Los hombres somos instrumentos que le creemos a Dios, hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer y punto. Pero quien hace el milagro es Jesús. ¿Por qué? Porque se compadece por la gente, porque te ama, porque me ama. Entonces creo que debemos nosotros alimentar nuestra fe, y cuando veamos estas señales y estas evidencias debemos reconocer que son señales para que yo pueda poner totalmente mi confianza en Jesús y no así en el hombre. Nacimiento hablan, los sordos, Cristo está vivo. Yo soy de Jesús y Jesús dice, entonces yo soy tu Dios, entonces yo iré delante de ti, entonces yo seré tu escudo, entonces yo seré tu fortaleza. Entonces yo seré quien pelea por ti. Entonces yo seré tu médico. Entonces yo seré tu socorro. Cada vez que clames a mí, yo te responderé, dice Dios. Porque ahora tú eres mío y yo soy tuyo.
Estamos hablando acerca de los milagros que el Señor Jesucristo sigue haciendo, pero extra cámara, mientras íbamos al corte, hablábamos con los profetas de que es tan importante la honra hacia Dios y la honra hacia los profetas, los hombres de Dios, porque como tú decías, hacías referencia al pasaje donde el Señor Jesucristo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice que ahí no pudo hacer mucho milagro, pero no porque no tenía la capacidad, sino porque la incredulidad y la deshonra, la falta de respeto, de valor, no permitieron que el Señor haga un milagro. Así es, estaban familiarizados con el Señor Jesucristo, lo habían visto y lo reconocían no como el Hijo de Dios, sino como el hijo de José el carpintero. Claro. Y como no había honra, eso cortó el fluir del poder de Dios. Entonces en ese lugar él no pudo hacer milagros, no porque, como usted dice, no tenga la capacidad, sino porque es la honra, el respeto y la fe lo que hace que el poder de Dios sea desatado para que haya un milagro. Y está disponible para el que lo quiera, para el que lo quiera honrar a Dios, para el que quiera arrepentirse de sus pecados, para el que quiera empezar a aplicar principios a su vida, a su matrimonio, a su familia, a su relación para con Dios. No es algo exclusivo. Cuando Dios ve que tú cambias y das un giro de 180 grados, no importa tu pasado, Dios te honra. ¿Cuál es el otro propósito por el cual el Señor Jesucristo hacía milagros? Que uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo hacía milagros era por su corazón compasivo. La Biblia dice que Él iba por todas partes haciendo milagros, porque se compadecía de la gente, iba supliendo sus necesidades, sean físicas, sean espirituales, en muchos casos físicas también, porque hubo milagros donde se multiplicaron los panes y los peces, había una necesidad en ese lugar y el Señor se compadecía. Dice que cuando miraba a las multitudes, Él las miraba y se compadecía de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Así es el Señor Jesucristo, se compadece de cada persona que tiene una necesidad. Él ama al ser humano. Y justamente compasión, apóstol, tiene que ver con ese sentimiento de tristeza que nos lleva a querer evitar el dolor de una persona. No existe ningún registro en la Biblia donde una persona se haya acercado con una actitud de arrepentimiento, de humildad y de fe al que Jesús haya rechazado y no le haya hecho un milagro. Imposible. Siempre que alguien se acercó así, los ciegos, la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué te parece la mujer que vino aquí a la iglesia y que no tenía huellas digitales? Realmente ese ha sido uno de los testimonios, uno de los milagros que más me han impactado. Era una joven que no tenía huellas digitales y eso hacía que su carne se parta y que le cause mucho dolor. Era una llaga permanente. Era una llaga, exactamente. Pero era en todo su cuerpo, se ¿no? veían heridas. Aquí en las coyunturas también escuché que decía ella. Se veían heridas, inclusive dice que cuando el agua corría por sus manos, eso le causaba dolor. Era algo terrible para ella. Vino a un servicio y aquí recibió un milagro sorprendente porque ella empezó a ver que esas heridas que estaban en su mano se empezaron a cerrar. Ella lo vio el milagro. Ella lo vio el milagro. Wow. Inclusive recuerdo en esa oportunidad, apóstol, que ella subió a testificar y mientras ella hablaba decía, ahora que veo mis manos, puedo ver que siguen apareciendo las huellas en la mano. Fue realmente algo sorprendente y una muestra del amor y de la compasión del Señor Jesús. ¡Wow! Extraordinario. Lo que Dios puede hacer si tu corazón es un poco humilde, te enfocas en Él, depositas en Él tu carga, tu problema, tu enfermedad, no sé, lo que sea, porque el milagro no solamente está asociado a lo físico, está asociado a un cambio de mente, de corazón, a una restauración matrimonial, a la salvación de un hijo, etcétera, etcétera. Pierre. Así es, pero también creo que otro de los propósitos por los cuales el Señor Jesús hacía milagros y nos permite seguir haciendo milagros a nosotros, es para mostrar la relación que existe entre la enfermedad y el pecado. Hay enfermedades que son de índole natural, física, producto de una mala alimentación, producto de cosas naturales, pero hay enfermedades que son de índole espiritual, que están relacionadas al pecado. Por ejemplo, la falta de perdón es un pecado. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia a Dios y la falta de perdón genera amargura y la amargura empieza a generar tipos de enfermedades como por ejemplo gastritis, úlceras en el estómago, artritis, artrosis, reumatismo y cáncer. Son productos, por ejemplo, de la amargura, el rechazo. Toda enfermedad en realidad no proviene de Dios y es algo que debemos entender. La enfermedad no proviene de Dios. Hay cristianos que en algún momento dicen Dios me está castigando por esto o esta enfermedad es para Dios porque Dios quiere enseñarme algo.
pero en realidad Dios no da enfermedad porque Él no tiene Ni enfermedad. usa esos métodos para enseñarte. Exactamente. Entonces, lo que debemos entender es que hay una relación entre la enfermedad y el pecado. No podemos decir que todas las personas que están enfermas están con un demonio. No, porque hay enfermedades, como dijimos, que son producto que la gente no se cuida, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría todas son de origen espiritual y moral. Cuando hay pecado, cuando hay idolatría, cuando hay obstinación, cuando hay terquedad, cuando hay maldad, odio, resentimiento, adulterios, impurezas sexuales, pornografía, cosas que ofenden a Dios y que nosotros sabemos que son contra natura, Y precisamente, que van en contra del orden que Dios ha establecido y del sentido moral que todos tenemos. precisamente Dios encontró a un hombre al que había sanado y se lo encontró en el templo más tarde y le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. O sea que el pecado empoderaba al diablo y daba derecho legal a que el diablo pueda traer una enfermedad sobre el cuerpo. El pecado era el permiso, el derecho legal y el empoderamiento que necesitaba el enemigo para volver a enfermar su cuerpo. Esto es demasiado importante porque hay gente que prefiere ir al médico, que prefiere hacerse operar, que prefiere ir a las mejores clínicas, y no es que sea malo ir al médico, insisto. Con esto no estoy diciendo que las personas no puedan ir al médico, claro que sí, pero primero ve a Dios y primero analiza tu corazón, porque puedes ir al médico y el médico te puede sanar. Y puede ser que tu problema de adulterio esté manteniendo esa puerta abierta que está generando muchas enfermedades en ti y en tus hijos. Miedos, trastornos, esquizofrenia, adulterio, promiscuidad. Hay un sinnúmero de comportamientos inmorales que son fruto de mantener puertas abiertas. Qué interesante lo que dijiste, Pierre, haciendo referencia a lo que el Señor le dijo a un hombre. La recomendación que le hizo. Mira, has sido sanado, le dijo. Vete y no peques más, le dijo. Entonces, considero que el 90% de las enfermedades son de origen espiritual. Por eso es que hay muchos casos en la Biblia donde el Señor Jesucristo lo que hacía era liberar a la persona. En una oportunidad el Señor le dijo: espíritu mudo, sal fuera, y en ese momento la persona pudo hablar y recibió su milagro de sanidad. Entonces nos damos cuenta que es necesario arrepentimiento en la persona. Recuerdo un testimonio de una persona, de un joven que llegó a la iglesia y que le habían diagnosticado VIH-Sida. Esta persona llegó a la iglesia y cuando recibió el mensaje se quebrantó, se humilló, se arrepintió y le entregó el corazón al Señor Jesucristo. Luego de esto fue a sacarse los análisis y salieron negativos. El Señor lo sanó. Era un problema de origen espiritual. Así es. Yo voy a orar por ti, pero primero quiero que tú repitas conmigo esta oración, sencilla pero poderosa. Dile conmigo al Señor Jesús: Señor, quiero pedirte que me perdones de todo mi corazón. Después de escuchar tu palabra, me he dado cuenta, Señor, que la mayoría de los problemas, desgracias, enfermedades que sufro son una consecuencia de estar lejos de ti, de vivir en contra de tus principios, tu palabra. Señor, me he dado cuenta que no basta con creer en ti. Uno tiene que reconocer que es pecador, y eso es lo que estoy haciendo. Reconozco que soy pecador. Reconozco que en la cruz tú pagaste, Señor, por mis pecados, maldades, inmundicias, idolatría, impurezas sexuales, vicios y todo aquello, Señor, con lo cual he convivido a lo largo de los años. Te pido perdón y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y hago, Señor, un compromiso de aquí en adelante de respetarte, de amarte, de dejar que tu palabra y tu Santo Espíritu guíen mi caminar. Renuncio a esa vieja vida llena de malos hábitos. Renuncio, Señor, a mis vanidades. Renuncio a las iras, a los pleitos, a las contiendas, a las enemistades, a los adulterios, a las borracheras. Señor, renuncio a la vanagloria de la vida. Y decido a partir del día de hoy vivir para ti. Amén. Yo quiero que tú en un acto de fe extiendas tu mano hacia el televisor, la radio, y recibas tu milagro. La Biblia dice: orarán en mi nombre por los enfermos y ellos sanarán.
Yo en el nombre de Jesús ato al hombre fuerte de la enfermedad y en este momento ordeno que toda enfermedad de origen espiritual se vaya de tu cuerpo. Fuera en el nombre de Jesús. Quebranto maldiciones generacionales que has heredado de tus antepasados y que se han activado por el pecado. Ahora que te arrepentiste, no hay ningún derecho legal, por lo tanto te declaro sano, sana. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad se va de tu cuerpo. Ahora te declaro libre por el poder que hay en Jesucristo, por la sangre que te ha hecho justicia. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de todos aquellos que se están siguiendo. Y tengo plena certeza que en este momento miles de personas han recibido un milagro. Hay gozo, hay fe, hay amor, hay exclamación a tu nombre en miles de hogares, clínicas, hospitales, cárceles, hogares. Recibe toda gloria, toda honra, Señor, por todo lo bueno que hiciste el día. Amén. Quiero dejarte con algunas imágenes de los testimonios que acabamos de leer y que están plasmados en un libro que muy pronto va a salir y que hemos denominado Jesús está vivo, sigue haciendo milagros. Esta señora le dio una embolia y además de eso le dijeron que una arteria en el cerebro no funcionaba. Dice que el médico le dijo que medio cuerpo iba a quedar paralizado. Ella tenía adormecido ciertas partes del cuerpo, pero dice que en la oración se fue el adormecimiento. Ella dice que veía, o sea, ella no podía ver bien y ella reconocía a las personas ya cuando le hablaban. Entonces veía medio nublado, pero ¿sí? Dice que ahora ella divisa bien y su audición está al 100%. Ella tampoco podía escuchar al 100% con este oído y su audición ahora está al 100%. Y gracias a Dios estoy ¿Escuchas bien? bienísima. Y Sí. la parte que tenías adormecida, levántame los brazos. ¡Wow! Camina. Tenías embolia. ¿Cómo es que tú caminabas? Así, Así caminabas. así caminaba. Porque Y no podías ver y no. todo el cuerpo adormecido. Sí, estaba adormecido. Y yo quería caminar y tú me hacías aquí. El cerebro. Sí, el cerebro. Sigue caminando. ¿Y te hace tú el cerebro? No, Ya no te hace tú. Ven para acá, camina. Este milagro es poderoso. ¡Gloria a Jesús! Apóstol, este es un testimonio muy poderoso. Dice que su nieta de 8 años, hace 6 meses le habían detectado un virus en el cerebro. Y a consecuencia se le comenzaron a torcer los pies, ella comenzaba a caerse. Y él entró en los 21 días de ayuno que hizo la iglesia. Y dice que en el día número 18 fueron al hospital a hacerla ver. Y dice que en los análisis el virus desapareció completamente. Cuéntame eso. Escucha esto. ¿Qué pasó, hijo? La paz de Dios, pastor, apóstol. Pues ella, la niña, empezó de pronto a torcer la nariz así, haciendo así. Y la llevamos al médico. Y el médico le sacaron una de las radiografías en la cabeza y decía que en el cerebro tenía un tipo de triquinosis. Y que se movía el bicho, aquí se movía. Y entonces sacamos la radiografía, todo, y su padre y su madre gastaron mucho dinero. Y yo le dije a mi esposa, hay que hacer el ayuno. Esto para Dios no es nada imposible, todo es posible. Y revisaron, le hicieron una tomografía, tipo en la cabeza así. Y la niña le dice delante del médico, le dice, mamá, ya no gasté plata en mí, le dice. Si anoche Dios me dijo que ya me había sanado. ¿Qué pasó? No pillaron nada. Y le volvieron a sacar la radiografía cuando nada, pues, apóstol. No le pillaron. Y mire, usted la voy a traer a la niña. Y la niña ya está normal. Mire, corre. ¡Aleluya! Ella dice que hace 3 años en su mano sentía que se le pelechaba y se partía y perdió, dice, las huellas, las huellas digitales, no las tenía, no podía hacer ningún trámite ni nada. Y llegó aquí con ese dolor tan fuerte en su mano que ella no comprendía. Y en el momento dice que entró en la alabanza, sintió ella que el Señor comenzó a quitarle el dolor de la mano y ella sintió y comenzó a perderse totalmente. ¿Tú sentías dolor en las manos? ¿Eso estaba pelechando o cómo estaba? Sí,
me partían. ¿Y ahora cómo? ¿Qué también, diferencia hay entre antes y después? ¿Sigue eso igual o no? No, las huellas están apareciendo y estaba todo liso esto. Su mano era lisa, pelechaba. ¿Y eso Sí. a causa de qué? No sé, fui a varios doctores y me dieron pomadas y todo. ¿Y no, eso nada causaba me hacía. dolor en tus manos? Sí, porque se me partía, se me veía la carne y no podía ni siquiera agarrar agua porque me ardía. Y eso estaba así partido. Sí, y se partía. cerró. Oye, o sea, está normal. Sí, las huellas aparecen. Mire, estaba todo liso esto. ¡Wow! Bendito el Señor Jesús. Él hace 5 años que estuvo en las drogas, dice que entró en un mundo de drogas, de mujeres, de pornografía, y Dios lo rescató de ahí, pero él como consecuencia se enfermó de VIH-Sida. Este mes él se hizo los análisis nuevamente y está totalmente sano. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que el virus está dormido, vos tenías que tomar tratamiento. Me decían, no, Dios hizo un milagro en mi vida, Él me cambió, Él me sacó de la adicción, de la pornografía, del engaño, de la mentira. Le dije, Él no puede hacer nada, yo estoy sano. Le dije, el doctor me hizo los análisis, me volvió a sacar y no lo pillan, apóstol. No lo pillan el virus.